Buenas noches, abrimos el programa de hoy con datos sobre el turismo y la calidad de los establecimientos gallegos. Comenzamos. El informe España 2011, elaborado por la Fundación Encuentro, indica que los empleados del sector público crecen un 10,4% en la crisis, mientras que el sector privado cae en un 13,5%. Esto es, entre el último trimestre de 2007 y el segundo de 2011. El aumento se ha concentrado en las mujeres, en las ocupaciones de cualificación media y media alta y en las administraciones autonómica y local. El turismo logrará crear empleo en 2012, según el informe Intel España, pese a que la economía española no crecerá hasta 2014. El sector jugará un importante papel con un crecimiento relacionado con el de países vecinos. No obstante, el informe señala que la tasa de paro no logrará estabilizarse hasta 2014. Y seguimos con el sector turístico, porque los trabajadores de agencias de viajes y turoperadores han caído un 2,4% hasta noviembre, hasta 53.118 afiliados. Según el Instituto de Estudios Turísticos, los afiliados en total de hostelería y agencias de viajes alcanzaron los 1,35 millones de trabajadores, con un aumento del 1,1%. España importará un 1,5% más en 2012, la mitad que la media de los 27. Según datos de la Comisión Europea, la tasa europea crecerá un 2,9% por debajo del incremento del 4,6%. Además de España, por debajo del promedio europeo se sitúan Bélgica e Irlanda con un 2,6% y Chipre y los Países Bajos con poco más del 2%. Italia y Reino Unido contarán tasas en torno al 0,5%, mientras que Grecia y Portugal figurarán entre los países con tasas negativas. Galicia cuenta con más establecimientos certificados con la marca Q de calidad turística. Es la comunidad autónoma en la que más crecieron, con 43 nuevas incorporaciones. 2011 se cierra con 234 empresas turísticas con este distintivo, entre hoteles, establecimientos de turismo rural, balnearios, servicios de restauración o playas, entre otros. Además, es la autonomía con mayor número de alojamientos turísticos certificados, 106 de los 771 que hay en toda España, y tiene el territorio con más establecimientos rurales certificados. Así cerramos Finanzas al Día por esta semana. Regresamos el lunes con más información económica. Que pasen un buen fin de semana y que pasen una buena noche.